Hace poco me contaban que de un joven, un niño, una persona que tuvo un sueño, como una revelación del Señor, y que Dios le decía que tenía que leer el libro más importante del mundo. Yo no sé quién me contó ese testimonio, si fue la hermana Carmenza, o quién fue. ¿Fue usted, hermana Carmenza? Del libro que era de leer la Biblia. Me gustaría, hermana, que la hermana Carmenza, que es la que estaba ahí con la persona que vivió la revelación, y la hermana nos contara ese testimonio maravilloso, porque todo eso alienta nuestra vida, nos motiva, nos incentiva para nosotros creer en este libro maravilloso. Amén. Cuente, hermana, su testimonio. Buenas noches, hermanos. El testimonio es el siguiente. Una hermana tuvo un sueño, y en ese sueño ella llegaba a un lugar que dice parecía un templo, pero no era un templo, y era un lugar muy grande. Y allí ella empezó a oír una voz que le decía: en este lugar está el libro más importante de la humanidad. Y ella empezaba en ese lugar a buscar el libro, y buscaba, y de pronto encontró un cofre. Y cuando encontró ese cofre, que tenía la forma de la Biblia, ella dijo: oh, es la Biblia. Entonces la voz le decía: para poder abrir la Biblia, para poder abrir ese cofre, tú necesitas una llave. Y resulta que la hermana tiene un niño que es autista. Llegó a la iglesia con autismo. Y en este momento el niño está recuperado. Dios ha hecho maravillas con ese niño. Y el niño aparece en su sueño, y el niño se le acercó a su mamá en el sueño con una cadena de oro. Y ella le preguntó, y en la cadena de oro había un cofrecito pequeñito. Y ella le preguntó: ¿y tú de dónde sacaste esa cadena? Y él le dijo: un ser muy grande, a quien yo no le pude ver su rostro, me dijo, me la puso. Y me dijo que la atara, la llevara siempre en mi cuello. Hasta el fin de mis días la tuviera en mi cuello. Y entonces ella se acercó y abrió ese cofrecito, y en ese cofrecito encontró una llave. Luego ella se dirigió al cofre grande y abrió ese cofre, y en el cofre se encontraba la Biblia Reina Valera, versión 1960. Y cuando ella abrió la Biblia, abrió el cofre y encontró la Biblia, oyó una voz que le decía: ahora ve a Proverbios 3, capítulo 3, versículo 3, léelo y guárdalo siempre en tu corazón. Y yo les voy a leer qué dice Proverbios 3, según la revelación del sueño que le decía que leyera. Proverbios 3:3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad de Dios. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Cómo les parece, hermanos, ese sueño, digamos, el verso que Dios le da de revelación allí al joven, coincidiendo con la Biblia, coincidiendo exactamente con lo que Dios le estaba diciendo, que tenía que leer ese libro maravilloso, el libro más importante del mundo? Y también dando la referencia de la Reina Valera de 1960. ¿Por qué digo? Porque me parece un testimonio muy bonito, una revelación de Dios, porque ya hoy en día están sacando un poco de Biblias con el lenguaje de ahora y han tergiversado mucho el sentido del mensaje, el sentido de lo que Dios quiere decirle a la gente, porque lo han modernizado tanto que eso ya ya la persona lee y es como si estuviese leyendo un libro de historia o cualquier libro de literatura. Y aquí el Señor mostrando que su lenguaje, aunque sea un lenguaje antiguo, la esencia, esa esencia que Dios quiso plasmar en la Biblia, es un lenguaje
que el hombre en medio de su idioma y de su modernidad o de la evolución del idioma no ha podido el hombre traducir realmente el sentido. Le damos gracias al Señor por esta revelación y le pedimos al Señor que Él nunca permita que esto se cambie, porque en la revelación a la hermana Carmenza se le olvidó contarnos como estaba nerviosa. Entonces ella de los nervios no nos contó bien el sueño, pero en la revelación que el Señor le decía que Él nunca en la vida había permitido que este libro fuera quitado, que este libro fuera desaparecido, que Él jamás lo había permitido ni lo permitirá. Así que le damos gracias a Dios porque este es el libro, este es un tesoro. Este es un tesoro que nosotros tenemos y en este tesoro hay tantas palabras, hay tantos mensajes y tantas frases que solamente Dios las hace que nosotros las comprendamos a través de su Espíritu, a través de la revelación. Por el contrario, la gente que la lea pues van a encontrar un libro de literatura muy bonito, un libro de historias, pero no es así. Dios está ahí con su misterio, con sus secretos escondidos en este libro maravilloso. Yo siempre he dicho que este es el mejor libro, el libro maravilloso que nos habla de Dios, nos enseña que Dios existe. Amén. Y aquí, por ejemplo, en Marcos, si quieren ustedes ayudar conmigo, en Marcos 16:15, las promesas del Señor Jesucristo, antes de partir o cuando Él estaba enseñando el Evangelio. Marcos 16:15. Y dice así, en el verso 15 les dice el Señor, a los apóstoles les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todos los seres, a todo hombre, a toda criatura. ¿Por qué el Señor dio esa orden maravillosa de predicarle el Evangelio a todos los seres humanos? Porque hasta el Señor Jesucristo, la palabra de Dios se predicaba únicamente al pueblo de Israel. Solamente ellos eran los que tenían derecho de tener la palabra de Dios. Y el Señor Jesús aquí cuando Él vino, cumplió con la ley de Moisés, cumplió con toda esa palabra. Y el Señor fue cuando hizo el pacto con nuestro Padre, diciendo que iba a comenzar una nueva etapa en la vida de los seres, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Y el Señor dejó aquí las señales para que nosotros nunca dudáramos de su palabra, para que nosotros nunca fuéramos a dudar de la existencia de Jesucristo como Hijo de Dios, Jesucristo como esa parte de Dios que se hizo humano, que se hizo un hombre. Y el Señor entonces en su promesa cuando les dice, ya todas las criaturas, todos los seres humanos ya tienen derecho de tener mi palabra, tienen derecho de oír mi palabra, tienen derecho de disfrutar de lo mío. Y les dice, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado, lo dijo el Señor. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, las señales. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas promesas nosotros las hemos visto cumplidas hasta el día de hoy. Amén. Esto se ha cumplido, se cumple y cada día Dios se está manifestando de esta manera. Por tanto es que nosotros no podemos dudar de la existencia o la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que si Él hubiese sido un hombre común y corriente, hubiese hablado y nunca se hubiera cumplido nada de sus evangelio, de sus palabras, de sus promesas que Él hizo, de todas sus enseñanzas. Así que nosotros hoy estamos viviendo estas promesas que el Señor Jesucristo hizo para que creyéramos en Él, para que siguiéramos ese evangelio que Él nos dejó, donde nos enseña a adorar a Dios, a amar a Dios, a honrarle, a alabarle y a hacer su voluntad. Y nos sentimos muy orgullosos de esta palabra, nos sentimos orgullosos de estar aquí nosotros, siendo aquí mirados, observados
por nuestro Dios eterno. Amén. Que Él nos está vigilando, nos está mirando y que Él está viendo en nosotros que queremos hacer su voluntad, queremos seguirle y queremos hacer su palabra, cumplir sus mandamientos y también predicar. Y es así como el Señor, cuando hizo esa promesa maravillosa hace 50 años, que nos decía: como ustedes están buscando lo espiritual, yo les voy a dar lo espiritual. Así que se va a levantar una iglesia muy grande en todo el mundo. Y así ha sido, hermanos, así ha sido, porque nosotros ya tenemos en muchos países, está ahí la iglesia, está ahí, aunque sean pocos, pero allí está Dios manifestándose. Amén. Y está Dios hablando y prometiendo y haciendo milagros y sanando a la gente, así como fueron sus promesas aquí con el profeta Isaías cuando hablaba del Señor Jesucristo, cuando hablaba de ese tiempo cuando Él se manifestara, todas las cosas que acontecerían. Por eso nosotros nos sentimos muy felices, porque vemos las señales de Dios cumplidas. Amén. Y no somos engañados, no nos sentimos engañados, porque sentimos a Dios con nosotros. Amén. Eso es lo hermoso.